París, 1943. Una elegante mujer con gafas oscuras y labios perfectamente pintados de rojo camina con confianza hacia la entrada del Hotel Ritz. Los guardias alemanes se enderezan al verla, incluso sonríen. Ella les devuelve la sonrisa, ese gesto cautivador que millones han admirado en la gran pantalla. Mientras uno de ellos se apresura a abrirle la puerta con reverencia, nadie nota el pequeño estuche de maquillaje que lleva en su mano enguantada. 3 horas después, un coronel de las SS es encontrado muerto en su suite. El veneno es tan sutil que los médicos alemanes diagnostican un ataque cardíaco. Para cuando sospechan lo contrario, la bella actriz ya está lejos, preparándose para su próximo papel, el de verdugo de aquellos que han convertido Europa en un matadero. Esta no es la trama de una película de espionaje. Es la historia real de Ingrid Keller, la estrella de cine más luminosa de la Europa de preguerra, quien abandonó los reflectores por las sombras de la resistencia. Una mujer que transformó su talento para fingir emociones en una herramienta letal contra el régimen nazi. Bienvenidos a la increíble historia de la belleza mortal. Para entender cómo una de las actrices más aclamadas de Europa se convirtió en una de las asesinas más eficaces de la resistencia, debemos retroceder a los años anteriores a la guerra, cuando el nombre de Ingrid Keller aparecía en marquesinas desde Berlín hasta Hollywood. Nacida en Viena en 1912, hija de un director de orquesta austríaco y una diseñadora de vestuario francesa, Ingrid creció en el epicentro cultural de Europa. Desde pequeña mostró un talento extraordinario para las artes escénicas. A los 16 años, ya había actuado en pequeños teatros vieneses. A los 20, protagonizó su primera película, Amor en tiempos de vals, que la catapultó a la fama en toda Austria. Lo que diferenciaba a Ingrid de otras estrellas emergentes no era solo su belleza clásica, ojos azul profundo, cabello rubio dorado y una presencia que magnetizaba la cámara, sino su asombrosa capacidad para transformarse en sus personajes. Críticos y directores quedaban asombrados por cómo esta joven podía pasar de la comedia más ligera al drama más intenso con una naturalidad desconcertante. Cuando Ingrid llora en la pantalla, el público llora con ella. Cuando sonríe, la sala se ilumina, escribió un crítico berlinés en 1935. Es como si no estuviera actuando en absoluto, sino simplemente siendo. Esta habilidad para la transformación auténtica le valió contratos en la poderosa industria cinematográfica alemana, que bajo el régimen nazi se había convertido en una máquina de propaganda. Sin embargo, Ingrid tenía algo que la distinguía de muchas estrellas que prosperaban bajo el nuevo régimen: un profundo sentido de la justicia heredado de su padre, quien había sido un socialdemócrata comprometido. A medida que el nazismo consolidaba su poder, Ingrid comenzó a sentir una creciente incomodidad. Se negó discretamente a participar en películas abiertamente propagandísticas, eligiendo en cambio proyectos de época o romances apolíticos. Esta resistencia pasiva le ganó la desconfianza de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, aunque su inmensa popularidad la protegía de represalias directas. En 1938, mientras filmaba en París, ocurrió el Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi. Ingrid recibió la noticia con horror, especialmente cuando supo que varios de sus amigos judíos en Viena habían sido arrestados. Entre ellos estaba David Kornbluth, su primer director y mentor, quien desapareció en la primera ola de detenciones. Algo cambió en Ingrid ese día, recordaría años después Clara Lehmann, su maquilladora de confianza y eventualmente su cómplice en la resistencia. Era como si una luz se hubiera apagado detrás de sus ojos, reemplazada por algo más duro, más frío. A pesar de las presiones para que regresara a Alemania, Ingrid decidió quedarse en Francia, estableciéndose en París donde su fama le abría todas las puertas. Continuó filmando, ahora en producciones francesas, convirtiéndose en una figura adorada también por el público francés. Cuando comenzó la guerra en 1939, Ingrid estaba rodando Corazones en la tormenta, una película que nunca se completaría. La industria cinematográfica europea se paralizó con el inicio del conflicto. Muchos esperaban que la estrella austríaca alemana regresara al Reich, donde habría sido recibida como un símbolo cultural valioso. En lugar de eso, Ingrid se quedó en París, incluso mientras las fuerzas alemanas avanzaban hacia Francia. Cuando sus amigos le preguntaron por qué no escapaba a América, donde Hollywood le había ofrecido contratos lucrativos, ella respondió simplemente: hay papeles que una debe rechazar, por tentadores que sean. La caída de Francia en junio de 1940 y la ocupación nazi de París marcaron el verdadero punto de inflexión en la vida de Ingrid Keller. La ciudad de la luz se oscureció bajo la esvástica. Los parisinos se adaptaron a una nueva realidad de racionamiento,
toques de queda y la omnipresente amenaza de la Gestapo. Para sorpresa de muchos, a Ingrid se le permitió continuar con una vida relativamente normal. Como figura cultural alemana, los nazis consideraban a los austriacos como alemanes étnicos, recibió un trato preferencial. Fue invitada a eventos culturales organizados por las autoridades de ocupación y se le permitió mantener su lujoso apartamento cerca de los Campos Elíseos. Esta aparente colaboración causó murmullo entre los franceses, y antiguos admiradores comenzaron a verla con desprecio. Lo que no sabían era que detrás de su sonrisa cordial hacia los oficiales alemanes, Ingrid estaba observando, escuchando y, lo más importante, planeando. El catalizador final ocurrió en diciembre de 1940. Durante una recepción en la embajada alemana, Ingrid reconoció entre los oficiales de las SS a un hombre, Kurt Wagner, quien había sido jefe de policía en Viena durante el Anschluss y responsable de numerosas deportaciones, incluida la de su mentor David. Lo vi reír, brindar con champán, mientras presumía de haber limpiado Viena, contaría después. Algo dentro de mí se rompió esa noche. Comprendí que no podía seguir siendo simplemente una observadora. A principios de 1941, Ingrid hizo contacto con la naciente resistencia francesa. Su entrada fue a través de Jacques Moreau, un técnico de iluminación que había trabajado en varias de sus películas y que ahora formaba parte de un grupo de resistencia. Al principio, los resistentes desconfiaban profundamente de ella, sospechando una trampa. ¿Por qué arriesgaría su privilegiada posición la gran Ingrid Keller?, cuestionó el líder de la célula cuando Moreau propuso reclutarla. Para probar su sinceridad, Ingrid accedió a una prueba peligrosa. Pasaría información sobre los horarios y rutas de convoys militares que había obtenido durante una cena con un general alemán admirador de su trabajo. Si la información resultaba correcta y no había represalias, significaría que era genuina. La información permitió a la resistencia realizar su primer ataque exitoso a un convoy de suministros alemán. No hubo redadas posteriores que sugirieran una trampa. Ingrid Keller había pasado su audición más importante. A lo largo de 1941, Ingrid operó principalmente como informante. Su fama y su aparente simpatía hacia los ocupantes le daban acceso a círculos que estaban completamente cerrados para otros resistentes. Oficiales alemanes, deseosos de presumir de su amistad con la estrella de cine, hablaban libremente frente a ella, revelando sin saberlo información crítica sobre operaciones, seguridad y planes futuros. Es asombroso lo que los hombres revelan cuando creen que estás demasiado ocupada admirándolos para escucharlos realmente, le comentó a Clara, quien para entonces se había convertido en su enlace con la resistencia. Toda mi carrera he practicado parecer fascinada por diálogos insípidos. Ahora, finalmente, esa habilidad sirve para algo importante. La información que Ingrid proporcionaba salvó numerosas vidas y permitió operaciones de sabotaje cada vez más audaces. Sin embargo, para finales de 1941, la dinámica de la resistencia estaba cambiando. Los alemanes habían intensificado sus esfuerzos contra los grupos de resistencia, infiltrando informantes y realizando brutales represalias contra civiles tras cada ataque. Fue en este contexto que la célula de resistencia de Ingrid decidió adoptar tácticas más directas y letales. Ya no bastaba con sabotear equipamiento o emboscar convoys. Ahora su objetivo eran los propios oficiales nazis responsables de deportaciones, torturas y ejecuciones. Durante una reunión clandestina en el sótano de una librería abandonada en Montmartre, Philippe Rousseau, el nuevo líder de la célula tras el arresto y ejecución del anterior, planteó una propuesta audaz. Necesitamos llegar a objetivos que están fuera de nuestro alcance. Oficiales de alto rango, protegidos, que nunca bajan la guardia con personas como nosotros. Su mirada se posó en Ingrid, pero que bajarían todas sus defensas por una sonrisa de la gran Ingrid Keller. La propuesta era clara: Ingrid pasaría de informante a ejecutora. Utilizaría su acceso privilegiado no solo para reunir información, sino para eliminar directamente a figuras clave del régimen de ocupación. Para una mujer que había dedicado su vida al arte, dar este paso requería una transformación profunda. No se trataba simplemente de fingir un papel más. Era convertirse, en esencia, en algo que nunca había imaginado: una asesina. No puedo decir que no tuve dudas, confesaría años después. No sobre si estos hombres merecían morir, tenía claro que sí, sino sobre si yo podría vivir conmigo misma después. La decisión final llegó tras una visita clandestina al suburbio de Dranky, donde los nazis habían establecido un campo de tránsito.
Disfrazada como trabajadora de la Cruz Roja, Ingrid vio de primera mano las condiciones en que cientos de judíos franceses, incluidos ancianos y niños, esperaban su deportación a campos de exterminio en el este. Esa noche, regresó a la célula de resistencia con su respuesta: lo haré. Pero necesitaré entrenamiento. El entrenamiento fue proporcionado por Lucien Duval, un antiguo médico convertido en experto en venenos para la resistencia. Durante semanas, en sesiones nocturnas en el apartamento de Ingrid, Lucien le enseñó los fundamentos de toxicología, venenos que eran indetectables, que podían parecer causas naturales de muerte, que actuaban con suficiente retraso para permitir su escape. «Tienes manos de cirujano», observó Lucien sorprendido por la precisión con que Ingrid medía y mezclaba sustancias. «Firmes, precisas». «Años sosteniendo poses imposibles mientras ajustan la iluminación», respondió ella con una sonrisa triste. «Nunca pensé que serviría para esto». Paralelamente, Henry Leclerc, ex campeón de esgrima y especialista en combate cuerpo a cuerpo de la resistencia, le enseñó técnicas de defensa personal y el uso de armas pequeñas y discretas. Un estilete fino que podía ocultarse en un peinado elaborado, una pistola diminuta que cabía en un bolso de noche. «No confíes solo en el veneno», le advirtió Henry. «Siempre necesitas un plan B». La primera misión llegó en abril de 1942. El objetivo: el Standartenführer Klaus Müller, responsable de ordenar la ejecución de 23 rehenes en represalia por un ataque de la resistencia. Müller era conocido por su afición al cine y había expresado públicamente su admiración por el trabajo de Ingrid. La operación se planeó meticulosamente. Ingrid asistiría a una proyección especial de una de sus películas antiguas organizada para oficiales alemanes. Después, habría una recepción donde ella, como invitada de honor, tendría la oportunidad de interactuar con Müller. La noche de la operación, Ingrid se presentó deslumbrante, con un vestido verde esmeralda que había usado en una de sus películas más famosas. Los oficiales alemanes la recibieron con entusiasmo, compitiendo por su atención. Müller, como esperaban, estaba particularmente interesado en impresionarla. Su interpretación en Noches de Viena me conmovió profundamente, Frau Leinkeller le dijo mientras le besaba la mano con afectación. Recuerdo haber llorado en el cine, algo que un oficial de las SS no debería admitir. Ingrid sonrió, usando toda su formación actoral para parecer halagada y no repulsada. El arte verdadero trasciende uniformes y banderas, R. Standartenführer. Me honra que mi trabajo le haya llegado al corazón. Durante la recepción, Ingrid maniobró hábilmente para pasar tiempo a solas con Müller. Con el pretexto de mostrarle fotografías de su próxima película, lo llevó a un rincón tranquilo. Allí, mientras él estaba distraído por su proximidad, ella vertió discretamente un polvo incoloro e insípido en su copa de champán. «Un brindis», propuso ella, levantando su propia copa. «Por el cine alemán y su brillante futuro». Müller bebió gustoso, sin sospechar que acababa de ingerir una dosis letal de un derivado de la ricina que comenzaría a actuar en aproximadamente 6 horas, mucho después de que la recepción terminara y ella estuviera lejos. El veneno funcionó exactamente como Lucien había predicho. Müller murió en su cama esa noche, aparentemente de un ataque cardíaco. Ninguna autopsia fue ordenada inicialmente. Después de todo, era un hombre de mediana edad que disfrutaba en exceso de la buena comida y el alcohol. Para cuando los médicos alemanes comenzaron a sospechar, no quedaban trazas detectables del veneno en su sistema. La primera misión de Ingrid había sido un éxito perfecto. La noticia de la muerte de Müller se extendió rápidamente entre los círculos de la resistencia. Aunque pocos sabían quién había sido el ejecutor, el mensaje era claro: nadie, ni siquiera los oficiales de más alto rango, estaba fuera del alcance de la resistencia. Para Ingrid, los días posteriores fueron de intenso conflicto interno. Por una parte, sabía que había eliminado a un hombre responsable de numerosas muertes y que probablemente habría ordenado muchas más. Por otra, la realización de que había cruzado una línea moral fundamental la perturbaba profundamente. «No dormí durante 3 noches», confesaría a Clara. No por miedo a ser descubierta, sino por la comprensión de lo que ahora era capaz de hacer. Sin embargo, no había tiempo para largos debates éticos. La guerra se intensificaba y la brutalidad de la ocupación aumentaba. Más objetivos fueron identificados, más misiones planeadas. Ingrid Keller, la amada actriz, se estaba transformando en algo que el público nunca habría imaginado: una ejecutora eficiente y despiadada de la justicia clandestina. Durante los siguientes meses, Ingrid perfeccionó su técnica.
Cada misión le enseñaba algo nuevo, como identificar guardaespaldas y eludirlos, como mantener la calma bajo presión extrema, como improvisar cuando los planes originales fallaban. Su tercera misión casi terminó en desastre cuando el objetivo, un juez que había enviado a cientos de resistentes a la ejecución, sospechó del sabor ligeramente amargo de su bebida. Ingrid tuvo que improvisar, derramando accidentalmente la bebida y ofreciéndose a conseguirle otra, esta vez utilizando un método diferente. Una aguja envenenada oculta en un broche que presionó contra su mano mientras se despedían. A medida que su reputación dentro de la resistencia crecía, también lo hacía la leyenda urbana de una misteriosa asesina que atacaba a oficiales nazis. Los alemanes comenzaron a referirse a ella como Der schöne Tod, la hermosa muerte, sin sospechar que la figura detrás de estos asesinatos era la misma actriz que socializaba abiertamente con ellos. Para finales de 1942, Ingrid había completado 6 misiones exitosas. Cada una había sido cuidadosamente seleccionada, solo oficiales directamente implicados en atrocidades, nunca simplemente un alemán con uniforme, como ella insistía. Esta actividad clandestina estaba teniendo un costo personal enorme. Ingrid dormía poco, sufría pesadillas frecuentes y había perdido peso. Para mantener su fachada pública, seguía asistiendo a eventos sociales y ocasionalmente filmaba pequeños papeles en las pocas producciones que los alemanes permitían. Pero su legendaria capacidad para sumergirse en personajes estaba ahora dirigida exclusivamente a su papel más peligroso, el de leal simpatizante del nuevo orden europeo. A veces me pregunto si sigo actuando o si me he convertido realmente en esta persona, le confió a Philippe durante una reunión clandestina. La línea entre el papel y la realidad se desdibuja un poco más cada día. Esa es la carga que todos llevamos, respondió él. Pero recuerda por qué lo hacemos. Cuando dudes, piensa en Dranky. La referencia al campo de tránsito que había visitado antes de su primera misión era todo lo que necesitaba para reforzar su resolución. A principios de 1943, la situación en Europa comenzó a cambiar. La derrota alemana en Stalingrado marcó un punto de inflexión en la guerra. Por primera vez, parecía posible que el Reich pudiera ser derrotado. Sin embargo, esto solo hizo que la ocupación se volviera más brutal, con los nazis intensificando su persecución a la resistencia y acelerando las deportaciones de judíos. En este clima de creciente tensión, Ingrid recibió la misión más ambiciosa hasta la fecha: eliminar al general Hans Richter, recién nombrado coordinador de operaciones antirresistencia para toda Francia ocupada. Richter era conocido por su eficiencia despiadada y se temía que su llegada podría significar el desmantelamiento de grandes redes de resistencia. A diferencia de objetivos anteriores, Richter era extremadamente cauto y raramente socializaba. Su seguridad era rigurosa y sus movimientos impredecibles. Llegar a él requeriría un enfoque completamente nuevo. La oportunidad surgió cuando la resistencia descubrió que Richter tenía una debilidad. Era un apasionado del cine clásico. Cada jueves, visitaba en privado los archivos cinematográficos de París para ver películas antiguas, un pequeño placer que se permitía incluso en medio de sus brutales responsabilidades. Philippe concibió un plan audaz. Ingrid se ofrecería a dar una charla privada sobre la historia del cine en los archivos, específicamente para Richter. Dada su reputación como una de las grandes estrellas europeas, era probable que el general aceptara esta oportunidad única. Es arriesgado, advirtió Clara cuando discutieron el plan. Estarás completamente sola con él. Si algo sale mal. Es nuestra mejor oportunidad, interrumpió Ingrid. Y tengo el método perfecto. Lo que Ingrid había desarrollado con la ayuda de Lucien era una variante extremadamente concentrada de un veneno que podía administrarse a través del contacto con la piel. Lo aplicaría a las páginas de un libro de fotografías de sus películas que planeaba mostrarle a Richter. El veneno actuaría lentamente, manifestándose como una enfermedad natural horas después del contacto. La trampa estaba tendida. Richter, intrigado por la oportunidad de conocer personalmente a Ingrid Keller, aceptó la invitación. La reunión se programó para el 17 de marzo de 1943 en los archivos cinematográficos. El 17 de marzo de 1943 amaneció frío y lluvioso en París. Ingrid Keller se preparó meticulosamente en su apartamento, asistida como siempre por Clara, quien ahora cumplía el doble papel de maquilladora y cómplice en la resistencia. Tu mano está temblando, observó Clara mientras ayudaba a Ingrid a aplicar su característico lápiz labial rojo. No es miedo, respondió Ingrid, estudiando su reflejo en el espejo. Es anticipación. Para esta misión crucial, Ingrid había elegido un atuendo sobrio pero elegante.
un traje sastre negro con detalles en blanco, inspirado en uno que había usado en Medianoche en Viena, su película más aclamada. La elección no era casual. Según los informes de inteligencia, Medianoche en Viena era una de las películas favoritas del general Richter. En su bolso llevaba un libro de gran formato titulado La carrera cinematográfica de Ingrid Keller, aparentemente un compendio de fotografías de sus películas. En realidad, era una trampa mortal. Las páginas habían sido tratadas con una solución que contenía un veneno de desarrollo lento, derivado de la toxina botulínica, que sería absorbido a través de la piel. Según los cálculos de Lucien, provocaría síntomas similares a un infarto cerebral aproximadamente 10 horas después del contacto. Recuerda, dijo Clara mientras daba los últimos toques al maquillaje de Ingrid, si algo sale mal, el plan alternativo sigue en pie. Ingrid asintió silenciosamente. El plan alternativo consistía en una pequeña cápsula de cianuro oculta en un compartimento secreto de su anillo. Si era descubierta, la muerte sería preferible a la captura y la inevitable tortura. Los archivos cinematográficos de París, ubicados en un antiguo palacete del Distrito 16, habían sido parcialmente requisados por las autoridades alemanas para preservar lo que consideraban patrimonio cultural europeo, esencialmente, películas que no contradecían la ideología nazi. El ala este del edificio había sido designada para uso exclusivo de oficiales alemanes de alto rango que apreciaban el cine. Ingrid llegó puntualmente a las 14 horas. Fue escoltada por un joven teniente obviamente emocionado por conocerla hasta una sala de proyección privada. El espacio, antiguamente un salón de baile, había sido convertido en un lujoso cine con apenas una docena de asientos de cuero. El general Richter llegará en breve, Fraulein Keller, informó el teniente. Me ha pedido que le ofrezca algo de beber mientras espera. Un agua mineral estará bien, gracias, respondió Ingrid con su sonrisa profesional. Debo cuidar mi voz para nuestra conversación. Una vez sola, Ingrid repasó mentalmente cada detalle del plan. La sala tenía solo una entrada, lo que significaba que no habría interrupciones inesperadas. Las paredes estaban recubiertas de material aislante para mejorar la acústica, lo que también amortiguaría cualquier sonido. Todo estaba preparado para una conversación privada, o para algo mucho más siniestro. Exactamente a las 14:15, la puerta se abrió. El general Hans Richter entró con la precisión militar que lo caracterizaba. Era un hombre alto y delgado, con un rostro anguloso y fríos ojos grises. Su uniforme impecable estaba decorado con las insignias de sus numerosas condecoraciones. Fraulein Keller saludó con una leve inclinación. Es un honor. Su trabajo ha sido una inspiración para muchos de nosotros. Ingrid se levantó y extendió su mano. El honor es mío, Herr General. Es raro encontrar a alguien en estos tiempos que aprecie verdaderamente el arte cinematográfico. Richter tomó su mano y la besó brevemente, un gesto formal que ejecutó sin verdadera calidez. Ingrid notó inmediatamente que este hombre sería diferente a sus objetivos anteriores. No parecía susceptible a su encanto ni particularmente impresionado por su celebridad. Era metódico, observador y, lo más preocupante, cauteloso. Debo admitir, comenzó Richter mientras tomaba asiento frente a ella, que al principio me sorprendió su oferta. No es común que una estrella de su calibre ofrezca una, ¿cómo la llamó? ¿Una apreciación privada del cine europeo? Había un tono inquisitivo en su voz que puso a Ingrid inmediatamente en alerta. ¿Sospechaba algo? El verdadero arte merece ser compartido y discutido en profundidad, general, respondió ella con calma estudiada. Las proyecciones masivas tienen su lugar, pero la verdadera apreciación ocurre en conversaciones como esta. Además, me han dicho que usted es un conocedor excepcional. La respuesta pareció satisfacerle. Su postura se relajó ligeramente. He traído algunas imágenes que podrían interesarle, continuó Ingrid, alcanzando su bolso para extraer el libro envenenado. Fotografías raras de mis primeras producciones, algunas nunca publicadas. Richter observó el libro con interés genuino. ¿Incluye material de Medianoche en Viena? Por supuesto, sonrió Ingrid. Tengo entendido que es una de sus favoritas. Su interpretación de Sophie fue extraordinaria, comentó Richter mientras Ingrid colocaba el libro sobre la pequeña mesa entre ellos. La escena final, cuando decide sacrificarse por su país, conmovedora y patriótica. Ironía del destino, pensó Ingrid mientras empujaba suavemente el libro hacia él. La película que mencionaba, rodada en 1938,
presentaba a una espía austríaca que elegía morir antes que traicionar a su patria. Ahora, ella estaba invirtiendo ese sacrificio. Permítame mostrarle algunas imágenes de los ensayos, dijo Ingrid, abriendo el libro en una página específica tratada con la mayor concentración del veneno. Richter extendió su mano hacia la página, pero justo antes de tocarla, se detuvo. Sus ojos, calculadores, se fijaron en Ingrid. Es curioso, dijo con voz medida. Hace unos días, recibí un informe sobre una actriz que podría estar vinculada a ciertas actividades no autorizadas. El corazón de Ingrid dio un vuelco, pero su rostro no mostró reacción alguna. Años de actuación le permitieron mantener una expresión de leve curiosidad. ¿De verdad? Qué intrigante, respondió, cerrando casualmente el libro. Aunque no me sorprende. El mundo del espectáculo siempre ha atraído a personalidades excéntricas y rebeldes. Richter la estudió intensamente, buscando cualquier señal de nerviosismo. El informe mencionaba a alguien con conexiones tanto en círculos alemanes como franceses. Alguien con acceso privilegiado. Suena como una historia fascinante, comentó Ingrid mientras discretamente deslizaba su mano derecha hacia el anillo con la cápsula de cianuro. Quizás debería considerar adaptarla al cine cuando termine esta guerra. Se produjo un momento de tensión palpable. Ingrid sabía que estaba a segundos de tener que tomar una decisión irrevocable. De repente, el teléfono en la esquina de la habitación sonó estridente, rompiendo el silencio. Richter, sin apartar los ojos de Ingrid, se levantó para contestar. Richter al habla, respondió secamente. Su expresión cambió sutilmente mientras escuchaba. Entiendo. Estaré allí inmediatamente. Colgó y se volvió hacia Ingrid con una sonrisa tensa. Me temo que debemos posponer nuestra conversación, Fraulein Keller. Ha surgido un asunto urgente que requiere mi atención. Por supuesto, el deber siempre llama, respondió Ingrid, ocultando su alivio. Quizás podamos reprogramar. Sin duda, asintió Richter. En la puerta, se detuvo y añadió. Guardaré ese informe que mencioné. Podría ser interesante revisarlo juntos la próxima vez. Con estas palabras cargadas de amenaza implícita, el general se marchó, dejando a Ingrid sola con la certeza de que su cobertura comenzaba a desmoronarse. Esa noche, en un encuentro urgente en el sótano de una librería abandonada en Montmartre, Ingrid informó a Philippe y otros líderes de la resistencia sobre el inquietante giro de los acontecimientos. «Sabe algo», concluyó Ingrid después de relatar su encuentro con Richter. «No específicamente sobre mí, pero tiene sospechas sobre una actriz involucrada en la resistencia». «Entonces debemos sacarte de París inmediatamente», respondió Philippe, su rostro habitualmente impasible ahora marcado por la preocupación. «Si Richter te investiga a fondo». «No», lo interrumpió Ingrid con firmeza. «Si desaparezco ahora, solo confirmaré sus sospechas. Además, aún no he completado la misión». «Es demasiado peligroso», intervino Clara. «Han intensificado los controles en toda la ciudad desde el atentado contra el comandante de la plaza la semana pasada». «Precisamente por eso debo quedarme», insistió Ingrid. «Si Richter sigue vivo e implementa sus nuevos protocolos antirresistencia, docenas de nuestras células serán descubiertas. Cientos morirán». Hubo un largo debate, con opiniones divididas sobre el curso de acción. Finalmente, Lucien, que había permanecido silencioso durante la discusión, habló. «Tengo un método alternativo», dijo con voz queda. «Más directo que el veneno de contacto, pero también más arriesgado». Todos los ojos se volvieron hacia el antiguo médico. Lucien había sido el creador de la mayoría de las armas químicas utilizadas por esta célula de la resistencia, un hombre de ciencia convertido en fabricante de muerte por la brutalidad de la ocupación. «Un veneno en aerosol», explicó. «Incoloro, inodoro, pero letal al instante si se inhala en concentración suficiente. Podría aplicarse en un espacio cerrado, como un automóvil o una habitación pequeña». «¿Y el riesgo para quien lo administre?», preguntó Ingrid. Lucien la miró directamente. «Considerable. Necesitarías contener la respiración o usar una protección discreta. Y estar fuera del espacio afectado en cuestión de segundos». «Lo haré», decidió Ingrid sin vacilación. «Pero necesitaremos un nuevo enfoque para acercarnos a Richter». Durante los siguientes 3 días, el grupo planeó meticulosamente la nueva operación. La información de inteligencia reveló que Richter utilizaba un coche oficial para desplazarse entre su residencia y el cuartel general.
Cada mañana, a las 7:30, su chofer lo recogía en su villa requisada en Passy. El plan era audaz. Ingrid interceptaría a Richter justo antes de que subiera al vehículo, fingiendo un encuentro casual mientras paseaba a un perro, actividad permitida incluso bajo el toque de queda matutino. Durante su breve conversación, liberaría disimuladamente el aerosol tóxico en el interior del coche cuando la puerta estuviera abierta. El veneno actuaría minutos después, cuando Richter estuviera en ruta, afectando tanto al general como al conductor. La mañana del 21 de marzo, Ingrid caminaba tranquilamente por la Avenue Raphael, elegantemente vestida con un abrigo de tweed y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Llevaba un pequinés prestado que servía perfectamente como distracción y justificación para su presencia temprana en la zona residencial. En su bolsillo derecho, un pequeño atomizador disfrazado de perfume contenía el letal compuesto desarrollado por Lucien. En su bolso, una máscara improvisada hecha de gasa tratada con una solución neutralizadora, para usar inmediatamente después en caso de exposición accidental. A las 7:28, vio el movimiento en la entrada de la villa de Richter. El chofer salió primero, verificando el vehículo antes de dirigirse a la casa para avisar que estaba listo. Este era el momento que Ingrid había estado esperando. Aceleró ligeramente su paso para posicionarse cerca del automóvil justo cuando la puerta de la residencia se abrió. El general Richter apareció, impecablemente uniformado como siempre, portafolios en mano. Ingrid calculó su trayectoria para cruzarse accidentalmente con él junto al vehículo. El pequinés, como si siguiera un guión, se adelantó jalando la correa, enredándose brevemente en los pies de Richter. Oh. «Mil disculpas, general», exclamó Ingrid con fingida sorpresa. Richter levantó la vista, el reconocimiento inmediato en sus ojos. «Frau Leinkeller. Qué coincidencia encontrarla en mi vecindario». Su tono dejaba claro que no creía en absoluto que fuera una coincidencia. «Vivo a unas calles de aquí», respondió ella con naturalidad ensayada. «Nunca imaginé que fuéramos vecinos». Mientras hablaba, Ingrid maniobró para posicionarse entre Richter y el coche abierto. Con un movimiento fluido producto de incontables horas de práctica, su mano extrajo el atomizador y lo accionó 2 veces hacia el interior del vehículo. «De hecho», continuó Richter, su mirada intensificándose, «estaba planeando contactarla hoy mismo. Ese asunto que discutimos brevemente requiere nuestra atención inmediata». Algo en su tono alertó a Ingrid. Este no era el mismo hombre cauto pero cordial del archivo cinematográfico. Su expresión tenía una dureza nueva, calculada. «Por supuesto», respondió ella, dando un paso atrás. «Estoy a su disposición». «Excelente», sonrió Richter, un gesto que no alcanzó sus ojos. «De hecho, ¿por qué no me acompaña ahora mismo? Tengo algunos documentos que me gustaría mostrarle». Era una trampa. Ingrid lo supo instantáneamente. Si subía a ese coche, nunca regresaría. Pero si rechazaba la invitación, confirmaría cualquier sospecha que Richter tuviera. «Sería un honor», respondió, ganando segundos mientras evaluaba sus opciones. «Pero me temo que tendría que llevar a Maximilian de regreso primero. Es el perro de mi vecina, solo lo estoy paseando». «Estoy seguro de que mi chofer puede encargarse de eso», insistió Richter, haciendo un gesto al hombre uniformado que permanecía junto al coche. Ingrid sabía que estaba acorralada. Su mano se deslizó discretamente hacia su bolso, donde guardaba una pequeña pistola Beretta proporcionada por la Resistencia para emergencias extremas. Nunca había tenido que usarla. En ese preciso instante, el destino intervino en forma de ataque aéreo. Las sirenas comenzaron a aullar por toda la ciudad. Era una falsa alarma, como se confirmaría más tarde, pero en ese momento la reacción fue inmediata. Soldados alemanes emergieron de edificios cercanos, dirigiéndose a posiciones defensivas. «General Richter», llamó urgentemente un teniente que se aproximaba corriendo. «Se requiere su presencia inmediata en el cuartel general». Richter dudó, claramente reluctante a dejar escapar a su presa. Finalmente, la disciplina militar prevaleció. «Continuaremos esta conversación muy pronto», Frau Leinkeller dijo, su voz cargada de amenaza apenas velada. Luego se volvió hacia su chofer. «Al cuartel general, inmediatamente». Ingrid mantuvo la compostura mientras observaba al general subir al coche envenenado. Tan pronto como el vehículo dobló la esquina, se alejó rápidamente en dirección opuesta. «Tienes 10 minutos», se dijo a sí misma. 10 minutos antes de que el veneno actúe y todo París te busque.
Siguiendo el plan de contingencia, Ingrid se dirigió a una modesta tienda de sombreros en la Rue de Passy. La propietaria, parte de la red de resistencia, la esperaba con una puerta trasera abierta. En la trastienda, Ingrid se transformó. Su elegante abrigo y sombrero fueron reemplazados por el sencillo vestido negro y el pañuelo de cabeza de una mujer de clase trabajadora. Un rápido trabajo con maquillaje opaco oscureció su tez, crema de cacao acentuó artificialmente algunas arrugas, y gafas de montura gruesa completaron la transformación. 20 minutos después, una mujer de mediana edad aparentemente anodina salía por la puerta trasera hacia un callejón, cargando una cesta de compra. Nadie la relacionaría con la glamorosa actriz que había sido vista con el general Richter momentos antes de su trágica muerte por fallo cardíaco al volante. Para cuando las primeras patrullas de la Gestapo llegaron al apartamento de Ingrid Keller, el lugar había sido cuidadosamente preparado para sugerir una huida apresurada. La actriz había desaparecido, aparentemente alertada de algún modo sobre su inminente arresto. La muerte de Richter y la desaparición simultánea de Ingrid desataron una de las mayores cacerías humanas en el París ocupado. Su fotografía apareció en carteles por toda la ciudad. Las autoridades alemanas, furiosas por la pérdida de uno de sus oficiales más valiosos, ofrecieron una recompensa extraordinaria por información sobre su paradero. Lo que no sabían era que Ingrid nunca dejó París. Siguiendo un plan establecido mucho antes para situaciones extremas, fue trasladada a un escondite en las catacumbas bajo la ciudad, un laberinto de túneles y cámaras subterráneas que formaban parte de la antigua red de canteras de París. En este refugio sombrío y húmedo, iluminado solo por lámparas de aceite y velas, Ingrid Keller, ahora conocida simplemente como Madeleine, comenzó la fase más peligrosa y transformadora de su vida clandestina. Esto será temporal, le aseguró Philippe cuando la dejó en su nuevo hogar subterráneo. Unas semanas, quizás un mes, hasta que la búsqueda se enfríe. Pero tanto Ingrid como Philippe sabían que era una mentira piadosa. La búsqueda de la asesina del general Richter no se enfriaría mientras durara la ocupación. La famosa actriz Ingrid Keller había muerto efectivamente el día que decidió convertirse en ejecutora de la resistencia. Solo quedaba Madeleine, una sombra viviendo entre sombras. Las catacumbas se convirtieron en el centro de operaciones de una de las células más efectivas de la resistencia parisina. El espacio que Ingrid ocupaba, una antigua cámara funeraria reconvertida en habitación austera, estaba conectado a una red más amplia de túneles donde otros resistentes se reunían, planeaban operaciones y almacenaban suministros. Durante sus primeras semanas bajo tierra, Ingrid luchó contra la claustrofobia y la desorientación. Acostumbrada a espacios elegantes y bien iluminados, a la admiración constante y la libertad de movimiento, ahora vivía en un mundo de oscuridad perpetua, humedad penetrante y vigilancia constante. ¿Cómo soportas esto?, le preguntó una noche a Marcel, un antiguo minero que actuaba como guía y guardián principal de las catacumbas. El hombre, de rostro curtido y manos encallecidas, la miró con una mezcla de compasión y dureza. Igual que soportaba 12 horas diarias en la mina antes de la guerra. Recordando que hay algo más grande que mi comodidad. Esta simple respuesta impactó profundamente a Ingrid. Toda su vida había estado centrada en su arte, su carrera, su imagen. Incluso su trabajo en la resistencia había sido, en cierto modo, una extensión de su talento para la actuación y la transformación. Ahora, despojada de su identidad pública, reducida a una existencia anónima en las entrañas de París, Ingrid tuvo que enfrentar preguntas fundamentales sobre quién era realmente y qué estaba dispuesta a sacrificar. A pesar de las dificultades, o quizás debido a ellas, Ingrid encontró una nueva determinación. Si ya no podía usar su fama y encanto para acercarse a objetivos de alto rango, encontraría otras formas de contribuir a la causa. Descubrió que tenía un talento natural para la estrategia y la planificación de operaciones. Sus años analizando guiones y personajes le habían dado una perspicacia única para predecir comportamientos y detectar inconsistencias. Pronto se convirtió en una voz respetada en las reuniones de planificación de la resistencia. Piensen en esto como una producción teatral, explicaba a menudo. Cada personaje debe ser creíble, cada movimiento coreografiado, cada contingencia anticipada. La diferencia es que no hay segundo acto si fallamos. Durante el verano de 1943, mientras la guerra tomaba un rumbo cada vez más desfavorable para Alemania, la red subterránea de Ingrid coordinó algunas de las operaciones más audaces y efectivas de la resistencia parisina. El sabotaje de líneas ferroviarias críticas, la liberación de prisioneros durante transportes y el establecimiento de rutas de escape para pilotos aliados derribados.
Aunque ya no ejecutaba personalmente las misiones, su influencia estaba presente en cada operación. Los miembros más jóvenes de la resistencia hablaban en susurros de Madame Madeleine, la misteriosa mujer que había abandonado una vida de privilegio para liderar desde las sombras. En septiembre de 1943, un nuevo desafío emergió. La Gestapo había intensificado sus esfuerzos para infiltrar grupos de resistencia, colocando agentes provocadores y ofreciendo amnistía a resistentes capturados a cambio de información. Varias células habían sido desmanteladas, sus miembros ejecutados o deportados. Ingrid propuso una solución innovadora: crear una elaborada contrainteligencia utilizando técnicas teatrales. Establecieron identidades falsas completas para operativos clave, con historias de fondo detalladas y documentación falsificada. Luego, deliberadamente permitieron que ciertos elementos de estas identidades falsas filtraran a informantes conocidos o sospechosos. Cuando la Gestapo realizó redadas basadas en esta información plantada, encontraron apartamentos vacíos o personas inocentes que coincidían solo superficialmente con las descripciones. Mientras las autoridades alemanas desperdiciaban recursos persiguiendo fantasmas, la verdadera resistencia operaba sin impedimentos. Es como dirigir una obra donde el público no sabe que está viendo una representación, explicó Ingrid a Philippe después de una operación particularmente exitosa. Los alemanes creen que están un paso adelante, cuando en realidad están siguiendo el guión que escribimos para ellos. A medida que su nueva reputación crecía dentro de la resistencia, también aumentaba la curiosidad sobre su pasado. Pocos conocían su verdadera identidad. La mayoría simplemente asumía que Madeleine era una de tantas mujeres francesas comunes que habían encontrado un coraje extraordinario bajo la ocupación. Clara, quien había dejado de ser su maquilladora para convertirse en su más cercana confidente y protectora, a menudo le advertía sobre los peligros de esta mitificación. «Te están convirtiendo en una leyenda», le dijo una noche mientras compartían una escasa cena de pan duro y sopa aguada. «Y las leyendas atraen atención, tanto de amigos como de enemigos». «Las leyendas también inspiran», respondió Ingrid pensativamente. «Y en estos días, necesitamos toda la inspiración posible». A principios de 1944, con los aliados avanzando lentamente por Italia y preparándose para la eventual invasión de Francia, la atmósfera en el París ocupado cambió sutilmente. La derrota alemana, aunque todavía no inminente, comenzaba a parecer inevitable. Esto trajo tanto esperanza como nuevos peligros. Las autoridades de ocupación, presintiendo que su tiempo se agotaba, redoblaron su brutalidad. Las ejecuciones de resistentes capturados ya no se realizaban discretamente en fortificaciones apartadas, sino públicamente en plazas ciudadanas como advertencia. Al mismo tiempo, elementos oportunistas de la sociedad francesa, que habían colaborado entusiastamente con los ocupantes, ahora buscaban formas de limpiar sus historiales antes de la eventual liberación. Algunos incluso intentaban establecer contactos con la resistencia, ofreciendo información o ayuda tardía. Esta situación creó divisiones dentro del movimiento sobre cómo proceder. Algunos argumentaban que cualquier ayuda, incluso de antiguos colaboradores, debía ser aceptada por el bien mayor de derrotar a los nazis. Otros insistían en que trabajar con colaboradores comprometería los principios fundamentales por los que luchaban. Ingrid se encontró en una posición única para mediar en estos debates. Su propia historia, una austríaca alemana luchando por la libertad francesa, le daba una perspectiva matizada sobre lealtad, redención y pragmatismo. Juzguemos a las personas por sus acciones futuras, no solo por sus errores pasados, argumentaba en reuniones tensas. Pero nunca olvidemos verificar 2 veces las intenciones y la información de quienes cambian de bando cuando los vientos cambian. En abril de 1944, un desarrollo inesperado alteró nuevamente la vida de Ingrid. Clara llegó a las catacumbas con noticias sorprendentes. El nombre de Ingrid Keller había sido retirado silenciosamente de la lista de buscados por la Gestapo. «Oficialmente, estás muerta», explicó Clara, mostrándole un recorte de periódico de Suiza que había llegado a través de canales clandestinos. «Según esto, tus restos fueron identificados entre las víctimas de un bombardeo aliado en Berlín, donde supuestamente te habías refugiado». Ingrid leyó el breve obituario con la extraña sensación de presenciar su propio funeral. El artículo elogiaba su contribución al cine europeo y lamentaba la trágica pérdida de una artista que trascendió fronteras nacionales. «¿Quién orquestó esto?», preguntó, desconcertada. «Posiblemente alguien en Berlín que quería cerrar el caso embarazoso de una prominente figura cultural alemana convertida en fugitiva», teorizó Philippe. «O quizás aliados que tenemos en lugares insospechados».
Cualquiera fuera la explicación, este desarrollo presentaba nuevas posibilidades. Técnicamente, Ingrid Keller ya no existía. Las autoridades habían dejado de buscarla. Esto significaba que, potencialmente, Madeleine podría emerger de las catacumbas y moverse con relativa libertad, usando una nueva identidad. Después de casi un año viviendo bajo tierra, la perspectiva de ver el cielo nuevamente era embriagadora. Sin embargo, Ingrid era consciente de los riesgos persistentes. Mi rostro sigue siendo reconocible, señaló durante la discusión sobre su posible retorno a la superficie. Quizás no para los soldados alemanes comunes, pero cualquier oficial que haya asistido a eventos culturales podría identificarme. La solución vino, irónicamente, de sus antiguos talentos. Trabajando con Clara y utilizando técnicas de maquillaje teatral, Ingrid desarrolló una transformación completa. Se tiñó el cabello de castaño oscuro, utilizó productos para oscurecer permanentemente su piel varios tonos, adoptó anteojos con lentes ligeramente tintados y, lo más drástico, empleó una prótesis dental que alteraba sutilmente la forma de su mandíbula. El resultado era una mujer que podía pasar desapercibida entre la multitud, no particularmente hermosa ni distintiva, simplemente otra parisina anónima tratando de sobrevivir a la ocupación. Con esta nueva apariencia y documentos cuidadosamente falsificados que la identificaban como Madeleine Rousseau, viuda de guerra de 40 años, Ingrid emergió finalmente a la superficie en mayo de 1944. Su primer día bajo el sol después de tanto tiempo fue abrumador. Los sonidos de la ciudad, los olores, incluso la sensación del viento en su rostro resultaban casi dolorosamente intensos después de meses en la quietud húmeda de las catacumbas. «Pareces una prisionera liberada», observó Clara mientras caminaban cautelosamente por las calles del Distrito 18, un área predominantemente obrera donde era menos probable encontrarse con oficiales alemanes familiarizados con el mundo cultural. «En cierto modo, lo soy», respondió Ingrid suavemente. «Aunque cambiamos una prisión por otra. La ocupación sigue». «No por mucho tiempo», murmuró Clara. «Hay rumores. Los aliados están preparando algo grande». Ese algo grande llegaría apenas unas semanas después. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía. La noticia se extendió por París como fuego en pólvora, transmitida en susurros, celebrada en secreto. Para la resistencia, el desembarco marcó el inicio de la fase final y más peligrosa de la ocupación. Las fuerzas alemanas, ahora acorraladas y desesperadas, intensificaron sus medidas represivas. Simultáneamente, los grupos de resistencia aceleraron sus operaciones de sabotaje y recopilación de inteligencia para apoyar el avance aliado. Ingrid, ahora operando desde un modesto apartamento en Montmartre, se convirtió en una coordinadora clave para las comunicaciones entre diferentes células de resistencia y los enlaces con las fuerzas aliadas. Su apartamento, aparentemente el hogar anodino de una viuda solitaria, funcionaba como punto de encuentro y centro de transmisión clandestino. A medida que los aliados avanzaban lentamente a través de Francia durante el verano de 1944, la esperanza y la tensión crecían a partes iguales en París. Todos sentían que la liberación estaba próxima, pero nadie sabía exactamente cuándo llegaría o cuál sería el costo final. Para Ingrid, estos meses representaron una extraña confluencia de su pasado y presente. Mientras coordinaba operaciones de resistencia como Madeleine, ocasionalmente vislumbraba carteles de sus antiguas películas aún exhibidos en cines requisados, o escuchaba conversaciones casuales sobre el trágico destino de la gran Ingrid Keller. ¿La echas de menos?, le preguntó una noche Philippe, al sorprenderla contemplando un viejo cartel de amor en tiempo de vals visible desde la ventana de un café donde se habían reunido brevemente. ¿A quién?, respondió ella. A Ingrid Keller, la estrella, la diva, la mujer que fue adorada por millones. Ingrid consideró la pregunta seriamente. A veces extraño la libertad que tenía, la facilidad de su vida. Pero ella era en parte una construcción, un personaje que interpreté durante años. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que Madeleine, con todas sus limitaciones y peligros, está más cerca de quien realmente soy. A mediados de agosto, con los aliados aproximándose rápidamente a París, la resistencia recibió información preocupante. Hitler había ordenado la destrucción completa de París antes de su retirada. Puentes, monumentos históricos, infraestructura esencial, todo debía ser demolido para dejar a los aliados solo una ciudad en ruinas. El general Dietrich von Choltitz, recién nombrado comandante militar de París,
había llegado con órdenes explícitas de implementar este plan de tierra arrasada. La resistencia necesitaba desesperadamente información sobre los preparativos específicos y el cronograma de las demoliciones planeadas. Fue entonces cuando Ingrid Keller, o más precisamente su fantasma, volvió brevemente a la vida para una última misión. La información disponible indicaba que von Choltitz, un hombre cultivado, había expresado admiración por la cultura francesa y cierta reluctancia a destruir completamente París. También se sabía que era un aficionado al cine y que había lamentado públicamente la pérdida para el arte que significaba la muerte de Ingrid Keller. Philippe propuso un plan audaz: enviar a Ingrid, no como Madeleine sino como ella misma, para un encuentro cuidadosamente orquestado con von Choltitz. «Es una locura», protestó Clara cuando la idea fue presentada. «Si la reconocen como la mujer buscada por el asesinato de Richter». «Oficialmente, Ingrid Keller está muerta», argumentó Philippe. «Y el propio von Choltitz es nuevo en París. Nunca la conoció personalmente». «¿Cuál sería exactamente el plan?», preguntó Ingrid, sorprendentemente receptiva a la propuesta. «Un encuentro casual en el Ris, donde sabemos que cena regularmente», explicó Philippe. «No como resistente, sino como Ingrid Keller, la actriz que fingió su propia muerte y ha estado escondida en París, temerosa tanto de los alemanes como de la resistencia por su pasado como figura cultural germánica. El plan era tan arriesgado como ingenioso. Ingrid se presentaría como una versión de sí misma atrapada entre dos mundos, demasiado alemana para los franceses, demasiado francesa para los alemanes. Una artista apolítica que solo deseaba sobrevivir a la guerra y que podría, quizás, apelar al lado cultural y humano de von Choltitz. «El objetivo no es asesinarlo», aclaró Philippe, anticipando la pregunta no formulada. «Necesitamos información, no un mártir. Si logras ganarte su confianza, podrías descubrir detalles sobre los planes de demolición que salvarían incontables vidas y preservarían el corazón de París». Después de largas deliberaciones y preparación meticulosa, la operación se puso en marcha el 17 de agosto de 1944. El día anterior, Ingrid había pasado horas con Clara, deshaciendo cuidadosamente su transformación en Madeleine. El cabello volvió a su rubio natural gracias a tintes de calidad que la resistencia había obtenido específicamente para esta misión. La postura encorvada de la viuda fue reemplazada por el porte elegante de la estrella de cine. Mirándose al espejo después de la transformación, Ingrid experimentó una sensación de vértigo existencial. «Es como ver a un fantasma», murmuró. «Un fantasma muy útil», respondió Clara, ajustando un último detalle del maquillaje. «Recuerda, solo necesitas ser Ingrid Keller por unas horas. Luego volverás a desaparecer». Esa noche, vestida con un sobrio pero elegante vestido negro que había sido rescatado de su antiguo guardarropa, Ingrid entró al Ris. El otrora vibrante centro de la vida social parisina ahora servía principalmente como alojamiento para oficiales alemanes de alto rango. Su entrada causó el efecto esperado. Aunque menos personas la reconocieron de lo que habría ocurrido años atrás, los pocos que lo hicieron, principalmente personal del hotel que había servido a la élite parisina antes de la guerra, reaccionaron con asombro mal disimulado. «Pero, usted, creíamos», balbuceó el maitre, un hombre que había supervisado incontables cenas a las que Ingrid había asistido en tiempos mejores. «Los rumores de mi muerte han sido muy exagerados», Henry, respondió ella con una sonrisa tensa. «Preferiría una mesa discreta, si es posible. Y si alguien pregunta, nunca me viste». Fue instalada en un rincón apartado del restaurante, desde donde podía observar la entrada y más importante, la mesa donde el general von Choltitz cenaba cada noche a las 20 horas, según la inteligencia de la resistencia. A las 20:10, von Choltitz entró, acompañado por dos ayudantes. Era un hombre corpulento de rostro severo, pero no desprovisto de cierta dignidad. Tomó asiento en su mesa habitual y comenzó a revisar documentos mientras esperaba su comida. Ingrid sabía que no podía abordar directamente al general, eso despertaría inmediatas sospechas. El plan requería que el descubrimiento de su presencia pareciera casual. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho. Uno de los camareros, tras servir el vino al general, se inclinó discretamente y susurró algo en su oído, señalando sutilmente hacia la mesa de Ingrid. Von Choltitz levantó la mirada, claramente sorprendido. Sus ojos se posaron en Ingrid y permaneció observándola durante varios segundos, como si intentara reconciliar lo que veía con lo que creía saber. Finalmente, con un gesto brusco, despidió a sus ayudantes y se dirigió hacia la mesa de Ingrid. «Fraulein Keller», dijo en alemán,
deteniéndose frente a ella. Debo decir que su presencia aquí esta noche es inesperada. El Reich la considera fallecida. El Reich considera muchas cosas que no son ciertas, General, respondió ella en el mismo idioma, manteniendo un tono neutro. ¿Puedo invitarle a acompañarme? Preferiría no llamar más la atención. Von Choltitz dudó brevemente, luego asintió y tomó asiento frente a ella. Debo admitir que soy un gran admirador de su trabajo. Medianoche en Viena es una obra maestra. Es amable de su parte, respondió Ingrid con una sonrisa cautelosa. Aunque me temo que mi carrera artística parece tan muerta como me declaran los periódicos. ¿Puedo preguntar por qué una artista tan celebrada se esconde en una ciudad ocupada? Habría sido recibida como una heroína cultural en Berlín. Era el momento que Ingrid había anticipado, la oportunidad de establecer su personaje. ¿Como una heroína cultural o como una traidora conveniente, General?, preguntó suavemente. No tengo ilusiones sobre cómo se trata a quienes no se ajustan pulcramente a las categorías del Reich. Soy austriaca de nacimiento, pasé mi vida adulta en Francia, y nunca he sido particularmente útil para fines políticos. Ni aquí ni allá. Simplemente, sobrevivo. La respuesta pareció intrigar a von Choltitz. Durante las siguientes 2 horas, mantuvieron una conversación sorprendentemente franca. El general, quizás por la rareza de encontrar a alguien con quien podía hablar en alemán sin la formalidad militar, se mostró inusualmente comunicativo. Ingrid aprendió que von Choltitz, aunque leal soldado, distaba mucho de ser un nazi fanático. Era un militar de carrera de la vieja escuela prusiana que veía con desprecio a muchos de los líderes nazis. Más importante aún, parecía genuinamente conflictuado sobre sus órdenes de destruir París. Una ciudad es como una gran obra de arte, comentó en un momento de la velada. Destruirla sin necesidad militar absoluta sería un crimen contra la civilización misma. ¿Y existe tal necesidad militar?, se arriesgó a preguntar Ingrid. Von Choltitz la miró largamente antes de responder. Oficialmente, debo decir que sí. Extraoficialmente, los puentes, quizás. Las centrales eléctricas, posiblemente. Notre Dame, el Louvre, la Torre Eiffel. Eso sería pura maldad. A medida que avanzaba la noche y el vino fluía, von Choltitz se volvió más específico. Sin revelar explícitamente que planeaba desobedecer órdenes, dejó entrever que estaba retrasando activamente los preparativos para las demoliciones, especialmente de monumentos culturales. Las cargas explosivas requieren tiempo para ser colocadas adecuadamente, explicó con calculada vaguedad. Y parece que mis equipos de ingenieros encuentran dificultades técnicas constantemente. Muy ineficiente. Tendré que reportarlo al alto mando, eventualmente. Ingrid comprendió el mensaje implícito. Von Choltitz estaba saboteando pasivamente las órdenes de Hitler, ganando tiempo mientras los aliados se acercaban a París. Cuando la velada llegaba a su fin, el general hizo una propuesta inesperada. Me gustaría continuar nuestra conversación, Fraulein Keller. Quizás podría visitarme mañana en mi oficina del Hotel Meurice. Tengo algunas fotografías del viejo Viena que podrían interesarle. La referencia a fotografías era transparentemente un pretexto. Sería un honor, general, respondió Ingrid, consciente de que había logrado mucho más de lo esperado. Aunque debo pedirle discreción absoluta sobre mi supervivencia. Como puede imaginar, hay elementos tanto alemanes como franceses que no verían con buenos ojos mi reaparición. Por supuesto, asintió von Choltitz. Estos tiempos exigen adaptabilidad. De todos nosotros. Esa misma noche, en una reunión urgente con los líderes de la resistencia, Ingrid transmitió toda la información obtenida. Von Choltitz no destruirá París si puede evitarlo, concluyó. Está jugando un doble juego, retrasando las demoliciones mientras mantiene apariencias ante Berlín. ¿Podemos confiar en su palabra?, cuestionó uno de los comandantes de la resistencia. No es cuestión de confianza, sino de interés propio, respondió Ingrid. Es un militar pragmático que ve que Alemania ha perdido la guerra. No quiere pasar a la historia como el hombre que destruyó París. Esta información fue inmediatamente transmitida a las fuerzas aliadas que avanzaban hacia la capital. Significaba que, contrariamente a los temores previos, podrían avanzar sin precipitar una destrucción catastrófica de la ciudad. Durante los días siguientes,
Ingrid mantuvo su identidad como Ingrid Keller para reunirse nuevamente con von Choltitz y obtener más detalles sobre las defensas alemanas y sus planes. El general, cada vez más resignado a la derrota inminente, parecía encontrar cierto consuelo en estas conversaciones con una figura cultural que representaba la Europa civilizada que la guerra estaba destruyendo. El 19 de agosto, la resistencia parisina lanzó una insurrección general, levantando barricadas y tomando edificios públicos. Von Choltitz, fiel a lo que había insinuado a Ingrid, ordenó una respuesta contenida, evitando la masacre indiscriminada que Hitler había demandado. El 25 de agosto, las primeras unidades aliadas entraron en París. Von Choltitz, desafiando las órdenes directas de Hitler, se rindió formalmente, entregando la ciudad prácticamente intacta. La ocupación había terminado. Para Ingrid, la liberación trajo emociones contradictorias. La alegría por la libertad recuperada se mezclaba con la incertidumbre sobre su propio futuro. ¿Quién era ella ahora? ¿Ingrid Keller, la actriz oficialmente muerta? ¿Madeleine, la resistente anónima? ¿O alguien completamente nuevo? En los días caóticos que siguieron a la liberación, mientras París celebraba y ajustaba cuentas simultáneamente, Ingrid se reunió una última vez con sus más cercanos colaboradores en la resistencia. La guerra aún no ha terminado, les recordó Philippe. Pero nuestra lucha aquí sí. Cada uno debe decidir su camino ahora. Clara, quien había sido su ancla durante los años más oscuros, anunció que se uniría a organizaciones de ayuda para asistir a supervivientes de campos de concentración que comenzaban a regresar. Lucien planeaba retomar su práctica médica. Otros hablarían de unirse al avance aliado hacia Alemania o de reconstruir sus vidas interrumpidas. Cuando llegó el turno de Ingrid, todos guardaron silencio, conscientes de su dilema único. Ingrid Keller está muerta, dijo finalmente. Y creo que es mejor que siga así. La mujer que fui antes de la guerra ya no existe realmente. La ocupación nos cambió a todos, pero especialmente a quienes tuvimos que convertirnos en algo tan diferente para sobrevivir. En las semanas siguientes, utilizando contactos de la resistencia y documentos cuidadosamente preparados, Ingrid Keller desapareció definitivamente. En su lugar surgió Helena Bertrand, una viuda de guerra franco-suiza que había pasado los años de ocupación en Ginebra. Con esta nueva identidad, abandonó París en octubre de 1944, viajando primero a Suiza y luego a España, donde la guerra parecía un eco distante. Se estableció en un pequeño pueblo costero cerca de Barcelona, donde abrió una modesta librería y comenzó, lentamente, a reconstruir una vida normal. Barcelona, 1952. En una pequeña librería cerca del barrio gótico, una mujer de 40 y tantos años arreglaba cuidadosamente la vidriera. Helena Bertrand, conocida afectuosamente por los vecinos como la francesa, llevaba 8 años como propietaria de Libros del Exilio, un establecimiento que se había convertido en punto de encuentro para intelectuales y artistas. Pocos sabían que antes de vender libros, Helena había sido actriz. Menos aún conocían su verdadero nombre o las vidas que había vivido durante la guerra. Para el mundo, Ingrid Keller seguía siendo una leyenda cinematográfica cuya prometedora carrera había sido truncada trágicamente por un bombardeo en 1943. Ocasionalmente, algún cliente notaba cierto parecido. ¿Le han dicho que recuerda a aquella actriz? ¿Cómo se llamaba? ¿Ingrid algo? Helena siempre respondía con la misma sonrisa enigmática. Me lo dicen a veces. Un cumplido inmerecido, sin duda. Era mucho más bella de lo que yo jamás fui. Esa tarde específica de mayo, mientras Helena terminaba de preparar una exhibición de libros franceses contemporáneos, la campanilla de la puerta sonó. Entró un hombre de aspecto distinguido, alrededor de 60 años, con un elegante traje gris y un periódico bajo el brazo. Buenas tardes, saludó en un español con marcado acento francés. Busco un libro muy específico. Me dijeron que quizás usted podría ayudarme. Helena lo miró con atención profesional. Haré lo posible. ¿De qué libro se trata? Es una obra inusual, respondió el hombre. Se titula Memorias de Madeleine. El rostro de Helena permaneció impasible, pero sus ojos se agudizaron instantáneamente. Ese nombre, Madeleine, había sido su código en la resistencia. No podía ser coincidencia. Me temo que no tengo ese título en existencia, respondió con calma estudiada. ¿Puedo preguntar quién le sugirió que lo buscase aquí? Un viejo amigo común. Philippe Rousseau. La mención de Philippe, su antiguo líder en la resistencia,
con quien había mantenido un contacto mínimo pero constante a lo largo de los años, confirmó sus sospechas. Este no era un cliente ordinario. Entiendo, dijo Elena, dirigiéndose a la puerta para voltear el letrero a cerrado. Quizás podríamos discutir ese libro en privado. Por favor, sígame. Condujo al visitante a una pequeña sala en la trastienda que funcionaba como su oficina personal. Una vez allí, le indicó una silla y se sentó frente a él, estudiándolo ahora sin disimulo. Ha pasado mucho tiempo, pero reconocería esos ojos en cualquier parte, dijo el hombre con una sonrisa nostálgica. Aunque el resto ha cambiado considerablemente. Elena finalmente lo reconoció, Marcel Dubois, un antiguo periodista que había trabajado como enlace de comunicaciones para varias células de resistencia en París. Marcel, asintió ella, permitiéndose una ligera sonrisa. Los años te sientan bien. El pelo canoso te da un aire distinguido. Y a ti la tranquilidad, respondió él. Nunca te vi tan en paz durante aquellos días. ¿Qué te trae a Barcelona, Marcel? Dudo que sea solo la nostalgia. La expresión de Marcel se tornó seria. Estoy trabajando en un proyecto, un libro sobre la resistencia francesa. No propagandístico ni romántico, sino un registro honesto de lo que realmente ocurrió, antes de que los mitos y la política reescriban completamente la historia. Elena frunció el ceño. ¿Y has venido a mí por qué? Porque tu historia es quizás la más extraordinaria que conocí, y también la menos documentada, respondió directamente. La famosa actriz que se convirtió en ejecutora de la resistencia, luego en estratega desde las catacumbas, y finalmente en negociadora clave con von Choltitz. Es un capítulo de la historia que merece ser preservado. Es un capítulo que elegí cerrar, Marcel, respondió Elena con una frialdad que contrastaba con su habitual calidez como librera. Ingrid Keller murió en 1943. Los muertos merecen descansar en paz. Marcel la observó durante un largo momento antes de responder. No estoy sugiriendo revelar tu identidad actual o perturbar la vida que has construido. Propongo documentar anónimamente tus experiencias para los archivos históricos. Sin nombres reales, sin detalles que pudieran identificarte. ¿Por qué es tan importante para ti? Porque la verdad siempre importa, respondió con sencillez. Ya están surgiendo versiones distorsionadas de la resistencia. Algunos minimizan el papel de las mujeres, otros exageran ciertos aspectos por ganancias políticas actuales. Si no documentamos lo que realmente sucedió, otras narrativas tomarán su lugar. Elena se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la calle barcelonesa bulliciosa de vida. El mundo había seguido adelante, reconstruyéndose tras la catástrofe global. Ella también había reconstruido su vida, pieza por pieza. Han pasado 8 años, Marcel dijo finalmente. He trabajado duro para dejar atrás esa vida, esos recuerdos. ¿Lo has conseguido realmente?, preguntó él con suavidad. La pregunta quedó suspendida en el aire. Elena sabía la respuesta. A pesar de su nueva identidad, a pesar de la distancia geográfica y temporal, los recuerdos de aquellos años nunca la habían abandonado completamente. Las pesadillas habían disminuido con el tiempo, pero seguían visitándola ocasionalmente. Rostros de personas que había eliminado, escenas de violencia, momentos de miedo paralizante en las catacumbas, y también recuerdos de camaradería, propósito compartido, y la extraña claridad moral que a veces emerge en las situaciones más oscuras. Te propongo algo, continuó Marcel ante su silencio. Pasaré una semana en Barcelona. Tómate ese tiempo para considerarlo. Si decides que no quieres participar, respetaré tu decisión y nunca volveré a molestarte. Si aceptas, trabajaremos en tus términos. Esa noche, después de cerrar la librería, Elena permaneció largo tiempo sentada en su pequeño apartamento sobre el negocio, contemplando la propuesta de Marcel. Sobre la mesa había desplegado algo que rara vez se permitía examinar, una caja con los pocos objetos que había conservado de sus vidas anteriores. Un programa arrugado de Amor en tiempos de vals, su primera película. Una fotografía descolorida con Clara y otros miembros de la resistencia, tomada en las catacumbas durante un raro momento de celebración tras una operación exitosa. Y un pequeño frasco vacío que una vez contuvo el veneno utilizado para eliminar al Standard-Tempführer Müller, su primera misión como ejecutora. Mientras contemplaba estos fragmentos de su pasado, Elena reflexionó sobre las múltiples vidas que había vivido. De niña privilegiada en Viena a estrella ascendente en Berlín y París. De actriz aclamada a asesina clandestina.
de estratega en la oscuridad a negociadora en la luz. Y finalmente, de combatiente a sobreviviente, tratando de encontrar algún tipo de normalidad en un mundo posguerra. ¿Tenía Marcel razón? ¿Importaba que esa historia fuera documentada adecuadamente? ¿O era mejor permitir que el tiempo la difuminara, convirtiéndola en apenas otro rumor no confirmado de los muchos que circulaban sobre la resistencia? La decisión no fue fácil. Durante los siguientes días, Elena observó a Marcel frecuentar su librería, revisando estanterías, conversando amablemente con otros clientes, respetando su espacio mientras esperaba una respuesta. No presionaba, pero su mera presencia era un recordatorio constante de la elección pendiente. Al cuarto día, Elena notó algo que la perturbó. Un cliente habitual, un profesor universitario de historia, estaba entusiasmado con un nuevo libro que había adquirido, Heroínas de la Sombra, Mujeres en la Resistencia. Curiosa, Elena pidió hojearlo durante un descanso. Lo que encontró la dejó desconcertada y ligeramente indignada. El libro dedicaba apenas un párrafo a las mujeres que habían participado en operaciones de eliminación directa, describiéndolas como casos excepcionales, generalmente asistentes de operativos masculinos. La contribución estratégica de las mujeres era igualmente minimizada, presentándolas principalmente como mensajeras y proveedoras de refugio. Esta distorsión histórica fue el catalizador que Elena necesitaba. Esa tarde, cuando Marcel visitó nuevamente la librería, lo recibió con una decisión tomada. «Acepto, pero con condiciones», dijo sin preámbulos cuando estuvieron nuevamente a solas en la trastienda. «No mencionarás mi nombre real ni mi nombre actual. No habrá fechas exactas ni detalles que puedan identificarme o a mis colaboradores que aún viven. Y revisaré cada palabra antes de que sea archivada». Marcel asintió solemnemente. «Por supuesto. El objetivo es la verdad histórica, no la exposición personal». «Una cosa más», añadió Elena. «Quiero que el registro incluya no solo lo que hicimos, sino por qué lo hicimos y cómo nos afectó. No heroísmo simplista ni demonización, sino la realidad compleja de personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias». «Esa es exactamente la historia que debe ser preservada», acordó Marcel. Durante las siguientes 2 semanas, Marcel extendió su estadía en Barcelona. Elena relató sistemáticamente sus experiencias durante la ocupación. Cada mañana, antes de abrir la librería, se reunían para sesiones de 2 horas donde Marcel grababa sus recuerdos meticulosamente organizados. Para sorpresa de Elena, el proceso resultó inesperadamente catártico. Articularlos en voz alta, ordenarlos cronológica y temáticamente, someterlos al escrutinio de la documentación histórica, verificando fechas, nombres y eventos contra los registros que Marcel había compilado, le permitió contemplar ese periodo de su vida con una nueva perspectiva. «Nunca fuimos solo víctimas ni solo heroínas», reflexionó durante una de las últimas sesiones. «Éramos seres humanos reaccionando a circunstancias inhumanas, tomando decisiones imposibles con información limitada, intentando mantener algún sentido de moralidad en un mundo donde todas las reglas habían sido quebradas». Al finalizar la documentación de sus memorias de guerra, Elena experimentó una liberación inesperada. Había temido que remover esos recuerdos intensificaría las pesadillas, pero ocurrió lo contrario. Al darles forma narrativa, al contextualizarlos históricamente, de algún modo disminuyó su poder sobre su presente. Marcel partió de Barcelona con promesas de mantenerla informada sobre el progreso del archivo histórico y reiteraciones de que respetaría escrupulosamente su anonimato. Antes de despedirse, le entregó un pequeño paquete. «Un obsequio», explicó, «para agradecerte tu valentía, tanto durante la guerra como ahora, al compartir tu testimonio». Cuando Elena abrió el paquete esa noche, encontró dentro un ejemplar restaurado del cartel original de Medianoche en Viena, la película que había establecido su fama antes de la guerra. En la esquina inferior, Marcel había escrito: «Distintas actuaciones, mismo coraje». Los años siguientes trajeron cambios significativos para Elena Bertrand. Su librería prosperó, expandiéndose a un local más amplio y desarrollando una reputación internacional por su excelente selección de literatura europea. Ella misma comenzó a escribir, publicando bajo seudónimo novelas históricas ambientadas en la Europa de entreguerras que fueron bien recibidas por la crítica. En 1956, recibió una carta de Marcel informándole que su testimonio había sido catalogado y archivado según lo acordado, como parte de una colección más amplia sobre la resistencia francesa. «Algún día», escribió, «cuando sea seguro y apropiado,
Estos archivos serán abiertos a historiadores serios. Tu historia será parte del registro completo y honesto de ese tiempo. Elena respondió con una breve nota de agradecimiento, cerrando con una reflexión. Preservar la verdad es importante, pero también lo es vivir el presente. Finalmente estoy haciendo ambas cosas. A medida que Europa se recuperaba y reconstruía, nuevas generaciones crecían con solo un conocimiento indirecto de la guerra. Para ellos, la ocupación nazi y la resistencia pertenecían a libros de historia y a las ocasionales historias que los mayores compartían reluctantemente. El cine de preguerra experimentó un renacimiento entre cinéfilos y académicos. En 1960, un festival de cine clásico en Madrid incluyó una retrospectiva de las obras de Ingrid Keller, describiéndola como un talento truncado cuyo legado artístico permanece como testimonio de una época perdida. Elena asistió anónimamente a una de las proyecciones, sentada silenciosamente en la última fila mientras los asistentes aplaudían entusiastamente escenas que ella había filmado décadas atrás. Era una experiencia surreal, como observar la vida de otra persona, aunque esa persona hubiera habitado una vez su propio cuerpo. ¿Le gustó la película?, le preguntó un joven estudiante al salir, notando su expresión contemplativa. Sí, respondió simplemente. Es un recordatorio de cómo el arte puede sobrevivir a sus creadores. La década de 1960 trajo nuevas convulsiones a Europa, con movimientos estudiantiles, transformaciones culturales y cuestionamientos de las narrativas establecidas sobre el pasado reciente. En Francia, el mito glorioso y unificado de la resistencia comenzó a fragmentarse a medida que emergían historias más complejas sobre colaboración, contradicciones internas y motivaciones mixtas. En 1967, cuando Elena tenía 55 años, recibió una visita inesperada en Barcelona. Clara Lehmann, su antigua maquilladora y compañera en la resistencia, la encontró después de años de búsqueda discreta. El reencuentro fue emotivo. Ambas mujeres habían envejecido, pero se reconocieron instantáneamente a pesar de los cambios físicos y los años transcurridos. Siempre supe que estarías en algún lugar con libros, comentó Clara mientras compartían té en la oficina trasera de la librería. Recuerdo cómo leías ávidamente durante esos interminables días en las catacumbas. Los libros fueron mi santuario entonces y lo siguen siendo ahora, respondió Elena. ¿Qué te trae a Barcelona después de tantos años? Clara explicó que había estado trabajando con organizaciones de documentación del Holocausto, ayudando a reunir testimonios de supervivientes. Recientemente, se había establecido un nuevo archivo en Israel que buscaba documentar también las experiencias de la resistencia, especialmente de aquellos que habían ayudado específicamente a salvar judíos. Han contactado con varios de nosotros, explicó. Philippe, Lucien, algunos otros que sobrevivieron. Me preguntaron específicamente si sabía algo sobre Madeleine, la actriz que se convirtió en ejecutora y estratega. Elena suspiró. Marcel documentó mi historia hace años para los archivos franceses. Pensé que con eso sería suficiente. Esto es diferente, insistió Clara. No se trata solo de documentación histórica. Quieren honrar a quienes arriesgaron todo para salvar vidas judías, incluso si usaron métodos que algunos considerarían extremos. No hay honor en matar, Clara, incluso cuando es necesario, respondió Elena quedamente. Lo hicimos porque debía hacerse, no para recibir medallas después. No se trata de glorificar la violencia, aclaró Clara. Se trata de reconocer que en tiempos de maldad absoluta, personas comunes encontraron el coraje para oponerse de cualquier forma posible. Tu historia es particularmente importante porque demuestra el precio personal que muchos pagaron, las transformaciones internas que experimentaron. Esa noche, después de la partida de Clara, Elena se enfrentó nuevamente a su pasado. Estaba lista para permitir un reconocimiento más público de sus acciones durante la guerra, aunque fuera bajo el nombre de Madeleine y sin revelar su identidad actual. La decisión fue difícil, pero finalmente accedió a proporcionar un testimonio adicional para los archivos israelíes, con las mismas estrictas condiciones de anonimato. Esta vez, sin embargo, enfatizó aún más las complejidades morales y psicológicas de sus acciones. Quiero que quede claro, dictó para el registro, que cada vida que tomé dejó una marca permanente en mi alma. Nunca fue fácil, nunca fue sin consecuencias internas. No busqué ese papel, pero cuando la historia me lo impuso, lo acepté con todas sus contradicciones y costos personales. A medida que envejecía, Elena Bertrand se convirtió en una figura respetada en círculos literarios barceloneses.
Su librería era un centro cultural donde se celebraban lecturas, discusiones y eventos que atraían a intelectuales de toda Europa. Pocos sabían que la amable mujer de acento ligeramente extranjero que recomendaba libros con precisa intuición había sido una vez tanto estrella de cine como combatiente de la resistencia. En 1977, 2 años después de la muerte de Franco y durante la transición española hacia la democracia, Helena recibió una carta oficial del gobierno francés. Habían localizado a Helena Bertrand a través de registros que conectaban sutilmente su identidad actual con Ingrid Keller. La carta, firmada por el Ministerio de Asuntos de Veteranos, le informaba que había sido nominada para recibir la Médaille de la Résistance Française en reconocimiento a sus servicios extraordinarios durante la ocupación. La carta la dejó profundamente perturbada. Después de 3 décadas viviendo como Helena Bertrand, su cuidadosamente construido anonimato estaba en peligro. Aunque la comunicación era discreta y respetuosa, el hecho de que hubieran podido rastrearla significaba que otros también podrían hacerlo. Tras varios días de reflexión, respondió declinando respetuosamente el honor. Los verdaderos héroes de la resistencia no necesitan medallas para validar sus sacrificios, escribió. Muchos dieron sus vidas sin reconocimiento alguno. Es suficiente saber que contribuimos, cada uno a nuestra manera, a la liberación de Francia. También solicitó formalmente que su ubicación y nueva identidad permanecieran confidenciales, citando razones personales y de seguridad. El ministerio, comprendiendo la sensibilidad de muchos casos similares de resistentes que habían reconstruido sus vidas bajo nuevas identidades, accedió a su petición. Este incidente, sin embargo, despertó en Helena una nueva conciencia de su propia mortalidad y del legado que dejaría. A sus 65 años, gozaba de buena salud y vitalidad, pero sabía que eventualmente llegaría el momento de hacer arreglos finales. En 1980, tomó una decisión significativa. Contactó a un abogado de confianza en Barcelona y preparó un testamento detallado que incluía instrucciones específicas sobre sus archivos personales. Estos contenían documentos, fotografías y memorias escritas que había acumulado cuidadosamente a lo largo de los años, registrando aspectos de sus múltiples vidas que nunca había compartido públicamente. Estos materiales, especificaba el testamento, deberán permanecer sellados hasta 25 años después de mi fallecimiento. Entonces serán entregados al Archivo Nacional francés, con la condición de que sean utilizados exclusivamente para propósitos históricos y académicos legítimos. También estableció una fundación modesta pero bien financiada, la Fundación Bertrand, dedicada a apoyar literatura y arte que exploraran temas de resistencia pacífica, integridad moral bajo presión extrema y la transformación personal en tiempos de crisis histórica. Durante la década de 1980, mientras Europa avanzaba hacia una mayor unificación y muchas de las viejas heridas de la guerra comenzaban finalmente a cicatrizar, Helena mantuvo una vida tranquila pero satisfactoria en Barcelona. Su librería, ahora administrada principalmente por asistentes mientras ella actuaba como asesora y presencia ocasional, se había convertido en una institución cultural reconocida. En 1985, a la edad de 73 años, Helena publicó su única novela bajo su propio nombre, La actriz, una obra semi-autobiográfica que exploraba la vida de una artista obligada a interpretar múltiples roles durante tiempos turbulentos. Aunque presentada como ficción, contenía verdades emocionales y psicológicas sobre su propia experiencia que nunca había expresado públicamente. La novela recibió elogios críticos y se tradujo a varios idiomas. Algunos críticos especialmente perspicaces notaron similitudes estilísticas con las novelas históricas publicadas previamente bajo su seudónimo, pero pocos conectaron a la discreta librera catalana con la legendaria actriz de preguerra. Una excepción notable fue un crítico cinematográfico francés que, en una reseña extensa, comentó: «Hay pasajes que evocan escenas de películas clásicas de los años 30, particularmente aquellas protagonizadas por la inolvidable Ingrid Keller». La precisión de estos detalles sugiere un conocimiento íntimo de esa época dorada del cine europeo, ahora casi olvidada. Helena leyó esta reseña con una sonrisa irónica, apreciando la ironía de ser comparada consigo misma sin que el crítico lo supiera. De acuerdo con sus deseos, fue cremada en una ceremonia privada a la que asistieron solo unos pocos amigos cercanos. No hubo mención de Ingrid Keller o de su trabajo en la resistencia francesa. Era, como había deseado, el final tranquilo de Helena Bertrand, no el epílogo dramático de sus identidades anteriores. Sin embargo, la historia de Ingrid Keller /Madeleine Helena Bertrand no terminó con su muerte. Como había estipulado en su testamento, 25 años después de su fallecimiento,
sus archivos personales serían transferidos al Archivo Nacional francés. En enero de 2021, en medio de otra crisis global, la pandemia de COVID-19, una colección de cajas selladas llegó discretamente al Archivo Nacional en París. Contenían diarios meticulosamente mantenidos, fotografías, correspondencia, recortes de periódicos y un manuscrito completo titulado Tres vidas, Memorias de Ingrid Keller, Madeleine y Elena Bertrand. El prefacio de este extraordinario documento contenía instrucciones específicas. Estas memorias pueden hacerse públicas solo después de que hayan sido entregadas al Archivo Nacional, 25 años después de mi muerte. Para entonces, todos los involucrados directamente en estos eventos habrán fallecido, y las consecuencias personales de estas revelaciones serán mínimas. Mi propósito no es glorificar mis acciones ni buscar reconocimiento póstumo. Busco solo contribuir al registro histórico completo y honesto de un tiempo extraordinario que probó los límites de la humanidad. Particularmente, deseo que las generaciones futuras entiendan que en tiempos de crisis moral extrema, las categorías simples de héroe y villano resultan inadecuadas. Personas ordinarias hacen cosas extraordinarias, tanto horribles como admirables, cuando las circunstancias destruyen las normas de la existencia civilizada. También deseo que se entienda que la resistencia tomó muchas formas. A veces implicó violencia directa. Otras veces, requirió paciencia estratégica. Siempre exigió coraje, pero un coraje expresado de incontables maneras diferentes, muchas de las cuales nunca han sido plenamente reconocidas. Finalmente, espero que mi historia ilustre una verdad fundamental, que la identidad humana es más fluida y adaptable de lo que generalmente reconocemos. Todos contemos múltiples potenciales dentro de nosotros. Las circunstancias históricas pueden obligarnos a convertirnos en personas que nunca imaginamos ser, para bien o para mal. Fui Ingrid, Madeleine y Elena. Cada una era auténticamente yo, y sin embargo ninguna me definió completamente. Como todos los seres humanos, fui un trabajo en progreso hasta mi último aliento. La publicación de estas memorias en 2022 causó una sensación considerable en círculos académicos, reavivando el interés en las experiencias femeninas durante la resistencia francesa y en las complejidades morales de la lucha clandestina contra la ocupación. Historiadores, psicólogos, cineastas y escritores encontraron en esta narración extraordinariamente detallada una ventana a aspectos de la guerra que habían sido previamente poco documentados o simplificados excesivamente. Particularmente notable fue la honestidad sin concesiones con que describía las consecuencias psicológicas de sus acciones como ejecutora. Ni glorificando ni condenando la violencia táctica de la resistencia, ofrecía en cambio un testimonio matizado sobre los costos personales y las complejidades morales de convertirse en instrumento de muerte por una causa mayor. Un destacado historiador del Holocausto comentó: estas memorias constituyen uno de los documentos más significativos sobre la experiencia vivida de la resistencia europea. Su valor radica precisamente en su rechazo a simplificaciones heroicas o moralizantes. Nos muestra la resistencia como realmente fue, improvisada, contradictoria, moralmente ambigua y profundamente transformadora para quienes participaron en ella. En el mundo del arte y el cine, el impacto fue igualmente significativo. Una retrospectiva completa de las películas sobrevivientes de Ingrid Keller fue organizada por la Cinémathèque Française, permitiendo a nuevas generaciones apreciar el talento que había sido interrumpido por la guerra. Críticos notaron aspectos de sus interpretaciones que adquirían nuevas dimensiones a la luz de sus experiencias posteriores. Una escena en Medianoche en Viena, donde su personaje debía decidir entre lealtad personal y deber patriótico, resonaba ahora con una profundidad que trascendía la actuación, revelando premoniciones de los dilemas que enfrentaría en la vida real apenas unos años después. De manera particularmente conmovedora, la Barcelona literaria que Elena Bertrand había enriquecido durante décadas redescubrió a su discreta benefactora bajo una nueva luz. Su librería, que continuaba prosperando bajo nuevos propietarios, organizó una exhibición especial titulada Las Tres Vidas de Nuestra Librera, reuniendo fotografías, citas de sus memorias y recuerdos personales compartidos por clientes que la habían conocido sin nunca sospechar su extraordinario pasado. Una visita especial a esta exhibición fue realizada por una anciana de más de 90 años que había viajado expresamente desde Francia, Marie Leclerc, hija de Clara Lehmann, la maquilladora y compañera de resistencia que había sido la amiga más cercana de Ingrid/Madeleine/Elena. Mi madre siempre dijo que la verdadera fuerza de Ingrid no estaba en su belleza ni en su talento actoral, sino en su capacidad para reinventarse cuando la situación lo exigía, compartió Marie con los asistentes. Dijo que Ingrid le enseñó que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad para elegir quiénes somos,
incluso cuando las circunstancias limitan severamente nuestras opciones. Quizás el legado más duradero de esta extraordinaria mujer de 3 vidas está en cómo su historia continúa resonando con personas enfrentando sus propias crisis de identidad y propósito en tiempos turbulentos. Una estudiante universitaria, después de leer las memorias, escribió en un ensayo que se volvió viral: "Lo que me impacta de Keyer_Madeleine_Bertrand no es solo su coraje físico, sino su coraje existencial. Tuvo que reinventarse completamente, múltiples veces, cuando la historia destruyó las narrativas que había construido sobre sí misma. Encontró propósito cuando todo significado parecía perdido. Reconstruyó una vida con sentido después de experimentar lo peor de la humanidad. Si ella pudo hacerlo en circunstancias tan extremas, quizás también podamos encontrar ese tipo de resiliencia en nuestros propios momentos de crisis". Las memorias concluyen con un pasaje que ha sido ampliamente citado, un testimonio final que trasciende las circunstancias específicas de su vida para hablar de verdades más universales. Al final, no importa mucho cómo el mundo me recuerde, o si me recuerda en absoluto. Lo que importa es la verdad de lo que vivimos durante esos años oscuros, y las lecciones que ofrecen para quienes enfrenten su propia oscuridad en tiempos venideros. Fui una actriz que se convirtió en asesina, que se convirtió en estratega, que se convirtió en librera y escritora. Cada transformación fue a la vez una muerte y un renacimiento. Cada identidad contenía semillas de la siguiente. Si hay alguna sabiduría que pueda ofrecer desde la perspectiva de una vida tan fracturada y recompuesta, es esta: nuestra humanidad no reside en la consistencia de nuestras identidades a lo largo del tiempo, sino en la integridad con que respondemos a cada nuevo desafío que la historia nos presenta. No somos solo lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. No somos solo quienes fuimos, sino quienes elegimos llegar a ser cuando las circunstancias exigen que nos reinventemos. Y la capacidad para reinventarse, para morir y renacer mientras se mantiene un hilo de continuidad interior, es quizás la forma más profunda de resistencia de todas.